la verdad es que es un honor siempre, como les digo, estar aquí con vosotros y gracias a Dios que nos da la oportunidad de ser parte de su cuerpo. Yo pensaba hace un rato, en un momento, estamos aquí reunidos y ¿cómo nos sentimos? Sabemos que Dios está aquí, ¿no es cierto? Y sabemos que está aquí, pero entonces no está con los de con los de Carlinda ahora, y no está en Madrid, y no está en el norte de Europa donde están celebrando. Eso es lo increíble de nuestro Dios, ¿sí o no? Pero no lo entendemos realmente. A ver, creemos que lo entendemos, pero nosotros somos finitos y Él es infinito. Me encanta cuando viene Nicodemo, ¿se acuerdan de aquella charla en Juan 3? Y le dice, ¿qué puedo hacer? Y le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Él era un fariseo, un hombre letrado en la escritura. Yo creo que se la sabía de memoria. Y le dice, ¿tú no sabes esto? Y dice, tienes que nacer de nuevo. Dice Nicodemo, ¿cómo? Y vuelvo a entrar al vientre de mi madre. Y dice, no, lo que es nacido de carne, pues ya es caso, eso se muere. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y eso me encanta, porque dice la palabra que es su Espíritu, con mayúscula, el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. O sea, no tiene que pasar por la mente. No puede pasar por la mente porque no lo entendemos, ¿no es cierto? Como el Dios que hizo el universo, el todopoderoso, el gran yo soy. Y con ese yo puedo hablar en mi casa y doblar mi rodilla, y Él está aquí ahora. Pero más aún, mora dentro de ti. Yo a veces le digo a la gente que a veces pedimos, hay canciones y a veces, Espíritu Santo, ven a mi vida. ¿Pero qué no mora el Espíritu Santo ya en ti? Y no lo digo yo. Y esas son las cosas que a veces, cuando yo preparaba esta palabra, a mí me encanta, le decía a mi esposa que yo leo la Biblia, normalmente una vez por año la leo, a veces me tardo menos de un año en leerla completa, cada año, y siempre Dios a través de la palabra, y la he leído, no sé, tengo de cristiano 30 años, o sea que la he leído, no sé, ni cuenta llevo ya cuántas veces la he leído, pero cada vez que la leo, tiene una aventura nueva para mí. Es decir, no es que, esto ya me lo sé de memoria, qué aburrido. No, hay partes que sí, ya te las sabes, pero cada vez, esto no lo había visto. Una revelación nueva en la palabra. Cojo lo que Dios me da, le pongo un título y lo pongo ahí, porque es una palabra que ya Dios me dio, es un rema. Y sí sabemos la diferencia, ¿no? El rema es algo que es una palabra que se hace realidad en tu vida. Porque toda la palabra es un logo, simple y sencillamente se estudia, se conoce, pero cuando se convierte en rema es algo que realmente impacta tu vida. Pero así, yo tenía quizás 2 meses de cristiano, te hablo hace 30 años, y vino una palabra que me impactó tanto. No era para mí, era para un centurión, pero yo la cogí para mí. Se hizo rema en mi vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Se acuerdan que le dicen eso al carcelero en Hechos? Y cuando yo le dije, eso es para mí, Señor, yo cojo esta palabra y tomo esta promesa como mía, y eso es lo que es la palabra, porque si no, entonces tiremos a la basura la palabra, porque esa fue escrita una parte para un centurión, otra para otro para los discípulos del primer siglo, entonces no, nada es para nosotros, ¿no? Quizás hay una sola parte que si fuéramos estrictos la podremos aplicar a nosotros, cuando Jesús dice, Señor, no te pido solamente por estos, orando por sus discípulos, sino por los que creerán en mí por la palabra de ellos, que eso somos tú y yo, hemos creído por la palabra de ellos, ¿sí o no? Es interesante ver cómo Dios no deja nada al aire, y no estamos aquí porque es un club social donde los domingos, pues como no tenemos otra cosa que hacer, tengo que ir no, por favor. Yo le digo a mi esposa, ansío tanto venir a la iglesia el domingo, escuchar la palabra si me toca estar ahí sentado, predicar la palabra si me toca predicar. Y es tan emocionante saber que servimos a un Dios todopoderoso, que estos valores que hoy conocemos se van a acabar, que si la política, que si esto se va a acabar. Y siempre decimos, nadie nos queremos morir, siempre les digo esa frase, nadie se quiere morir. ¿Quién dice yo me quiero morir? Pues nadie, ¿no?
Pero si hay que morirse, pues nos morimos, hombre. O sea, sabemos a dónde vamos. De verdad, no hay una duda, no hay. Oye, ¿sabes qué? No tengo la certeza a dónde voy a ir. Qué miedo. Eso sí me daría miedo a mí. Está como la gente de allá afuera que ellos dicen, no, el día que yo me muera se acabó. Pues no es cierto. Y sabes, leyendo, yo decía, Señor, ¿por qué es importante esto? Me impactó tanto. Yo, Señor, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué me lo estás revelando? Y mira lo que dice, hoy llamaremos a nuestra charla y le rindieron homenaje, así tal cual, y le rindieron homenaje. Y quiero que abramos, si traes Biblia, por favor, abre tu Biblia en Mateo capítulo 2, en el versículo 11. Yo traigo una versión que me gusta, que este año estoy leyendo, la Biblia es Dios habla hoy, en lenguaje actual. Voy leyendo diferentes versiones porque me gusta. La que vosotros tenéis es la Reina Valera, que es la que siempre todo mundo, que es la que con la que yo crecí, con la que, ¿no? Pero mira lo que dice, y al encontrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Yo puse de ahí saqué el título, y le rindieron homenaje, dice en esta versión, y aquí dice, ¿qué dice? Y postrándose lo adoraron. Postrándose lo adoraron. ¿Tú adoras a cualquier persona? Pues no. Y ahora a lo mejor es un poco ya fuera de contexto decir adoras a alguien, pues que fuera qué. Pero en ese tiempo era muy común que se le rindiera pleitesía a los gobernantes. Y cuidado y no lo hicieras, porque era un delito. ¿Cuántas cuántas historias hay? Está Daniel, que lo echaron al foso de los leones por no postrarse a los 3 amigos de Daniel. O sea, gente que no era cualquier cosa, como que ahora, hombre, ahora nadie, no estamos obligados, aunque haya un rey, no estamos obligados a rendirle pleitesía, ¿o sí? Hombre, hay un respeto, pero no era como en la antigüedad, que pasaba y te tenías que postrar y cuidado y no lo hicieras, ¿no? Ya no. Pero en ese momento era muy significativo y le rindieron homenaje. Y postrándose, le adoraron. Era muy significativo. ¿Cómo? Vinieron a adorar a un niño que estaba naciendo. A veces leemos la Biblia, pero la queremos adaptar, o nuestra mente sin querer la adapta a nuestros tiempos modernos, y a veces no entendemos muy bien cómo y por qué hicieron eso. Pero no era cualquier cosa el hecho de que ellos vinieran y se postraran delante de un niño que acababa de nacer. Oye, ¿que no te debes de postrar solo delante de los reyes? Y el rey es Herodes. Y cuidado y él se dé cuenta de lo que estás haciendo, porque ahí nos andaban con chiquitas de que, ay, pues mételo a la cárcel 15 días. No era. Y no lo podemos entender muchas veces porque dices, bueno, vale, sí, bueno, es que pues hombre, Jesús, claro, pues era Jesús. Tú y yo lo sabemos hoy. Tú y yo tenemos una palabra que nos ha revelado, que se ha hecho carne en nuestros corazones, y que hoy podemos decir Jesús es Rey, Jesús es Señor, claro, porque nos ha sido revelado. Hasta ese momento no había sido escrito nada del Nuevo Testamento. Hasta ese momento no había 12 discípulos. Hasta ese momento nadie, porque Jesús no había muerto y no había pagado la culpa universal, nadie podía tener el Espíritu Santo morando en sí. Dice la palabra que venía el Espíritu Santo sobre una persona, la capacitaba, pero se iba. Y a partir de que Jesús muere, entonces legalmente podemos recibir el Espíritu Santo como un regalo morando en nosotros. Antes no era posible. Tú lees el Antiguo Testamento y eso es por ley, porque dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y tú y yo no habíamos derramado, o sea, derramábamos sangre, cubríamos el pecado. Bueno, en el Antiguo Testamento cubrían el pecado un tiempo, y cada año Pablo lo explica magistralmente en el libro de Romanos, cuando les dice, porque entonces ya Jesús como un sumo sacerdote, dice, habiéndose purificado una sola vez, entra y da sacrificio por toda la humanidad.
Si no fuera así, Cristo tendría que haber muerto cada año, ¿no es cierto? Como en el Antiguo Testamento. Pero dice la palabra que solamente era una sombra de lo que habría de venir. Esa sangre en los dinteles, cuando festejamos nosotros la Semana Santa, la Pascua, que pintaban en el Antiguo Testamento, eso significó cuando estaban en Egipto, pintaron las ventanas con sangre. Y donde estaba pintado, dice que el ángel de la muerte no entró, que era Dios mandando muerte. Y la palabra Passover en inglés, o Pascua, viene de pasar de largo. Y ahí viene la palabra Pascua, de que la muerte no se quedó, sino pasó. Y entró y se quedó donde no estaba la sangre derramada. Es tan interesante. Yo le decía, Señor, todo esto, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué? Dice, mira qué importante es que tú aprendas que tú no eres rey, que la vida no se trata de ti. Porque a veces tenemos problemas. Yo espero que ustedes no tengan problemas, pero yo tengo un montón de problemas. Y cuando tenemos problemas, a veces sí o no, ay, pobre de mí, dice Dios, pero es que no se trata de ti. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Adórame. Mientras tú me adoras, yo peleo la batalla por ti. Ven. Nos narra como unos sabios, Mateo nos narra como unos sabios, en ese tiempo se les llamaba magos, ¿se acuerdan? O hechiceros, inclusive se les llegaba a nombrar. Y no es que fueran realmente como los magos que conocemos ahora de que sacan un conejo, no, así se les llamaba. Pero vienen desde Persia, dice la historia que vienen desde Persia en busca de un rey que les fue anunciado. Ellos no eran judíos. Si tú les dices que venían de Oriente, y en el Oriente quedaba Persia, y se sabe que los reyes eran de Persia. Vinieron de Persia a adorar, eran extranjeros y vinieron a adorar a un supuesto rey. Y digo supuesto, ahora explicamos por qué, que les había sido revelado. Ellos eran astrólogos, entre otras cosas. ¿Y cómo fue Dios que les reveló a través de sueños? No dice la palabra. Algún día que lleguemos al cielo les preguntaremos cómo fue que les fue revelado. Pero dice que les fue revelado que iban a ser una estrella y que esa estrella iba a estar alumbrando directamente hacia donde estaba el rey de Israel. Eso era algo muy, muy serio. ¿Sí o no? Eso es algo muy serio. Hoy lo vemos y vemos ahí nosotros le decimos nacimiento, ¿cómo le decís aquí los Belén? Ves un Belén en Navidad y ves ahí un niñito muy lindo y todo, y está bien, todo eso está bien, es perfecto. Eso simboliza lo que tú y yo creemos, ¿de acuerdo? Es bueno que lo hagamos, pero ya se ha hecho como una tradición. Ya a veces le preguntas a la gente, no, pues no sé ni qué significa. Simplemente ahí está y se acabó. Ellos no eran judíos. Piensa por un momento nada más cómo sería la cosa. Que alguien de una nación vecina viniera hoy aquí y dijera, venimos a adorar al niño que es el rey de España. Pues ya tenemos un rey. Bueno, sí, pero ¿qué diríamos tú y yo? Bueno, ¿qué diría la gente? No eran judíos. Y unos no judíos, estos fumaron algo, están locos o no. Pero fíjate lo que pasa. Y dice solamente que no eran judíos, pero dice que eran astrólogos y que les había sido revelado que debían ir a adorar al rey del universo que estaba por nacer. No solo de España, no solo de Judea, no solo de los judíos. Qué controversia, ¿no? A mí me encanta cuando Dios me revela algunas cosas como esta, empiezo a buscar en otros textos para arrojar luz, y me encanta profundizar y saber por qué pudo haber pasado en ese momento, ¿no? Ellos no llaman, de verdad, cuando llegan a Jerusalén y dicen, venimos a buscar al rey que ha nacido. Ellos no dicen, venimos a buscar a un niño. Rey de los judíos, dice la palabra, que ellos lo nombraron. Tampoco tuvieron ningún reparo en venir y adorarlo. No se preguntaron,
bueno, no somos ni siquiera judíos. ¿Cómo voy a ir yo a adorar a un Dios extranjero, a un rey extranjero? Porque en ese tiempo cada nación tenía su Dios, ¿se acuerdan? Hasta inclusive la Biblia muchas veces dice, los dioses de los judíos, los dioses de los caldeos, los dioses como si obviamente ellos los creaban, ¿no? Ellos los creaban. ¿Se acuerdan del alboroto que hay en Hechos por ahí 12 o 13 cuando el que llevan a Pablo y que lo querían asesinar porque decía que estaba hablando en contra de Diana, la diosa de Éfeso? Una diosa que hasta el día de hoy es adorada. ¿No tenemos ahí en la fuente de Cibeles? Que es el mismo nombre de Diana, pero en otra cultura. Los dioses de las naciones, los dioses que las naciones adoran. Pero ellos, de alguna forma, yo no sé, la gente de su propio pueblo, o sea, es decir, los judíos conocían bien las escrituras y decía la profecía que ellos nombraron en ese momento, decía, y de ti, Belén Efrata, para ser la ciudad más pequeña entre mis pueblos, me saldrá el que regirá en Israel con vara de hierro. Hablando de dónde nacería el Salvador, Belén. Y luego dice, ellos vinieron y eran muy celosos de no juntarse. Tú sabes que los judíos siempre decían, no podemos ni siquiera entrar a la casa de un extranjero. Pedro, ya siendo Pedro el apóstol, viene y le dicen, ven, te vamos a llamar no, yo nunca he entrado, Señor, en casa y yo nunca he comido cosas. Y le dice, entra. Y después cuando viene a Jerusalén, el concilio de Jerusalén le dicen, ¿por qué entraste? Supimos que entraste a una casa extranjera, ¿qué te pasa? Eran nacionalistas. Pero Pedro les explica que el Espíritu Santo fue derramado sobre el centurión y su familia. Entonces, vale, entonces también con los extranjeros Dios tiene trato. Pero todas esas cosas que Dios tiene que ir tratando con nosotros, porque tú y yo decimos, pero ¿cómo hacía eso Pedro? Bueno, siempre fueron enseñados así. Y es una manera en la que ellos vivían. Dios tuvo que ir rompiendo moldes. Y eso también me hablaba a Dios, que tú y yo tenemos moldes como cristianos. Un día prediqué aquí, por cierto, acerca de que tenemos formas, venimos a la iglesia y sabemos lo que se debe de decir, lo que no se debe de decir, a qué hora se debe de decir. Nos comportamos a veces de una manera que no somos naturalmente. Yo sé que tú no lo haces, pero yo así a veces lo hago, ¿no? Y eso, todos caemos en ello, sin darnos cuenta. Y los judíos estaban ahí atrapados en decir, la salvación es nuestra. Pero les fue revelado no a unos judíos, sino les fue revelado a unos extranjeros que iban a ser el rey del universo. El rey de los judíos estaba naciendo en ese momento. Y vamos a ir a Mateo 2, 1 y 2 para que veamos un poquito de contexto en esto. Y dice, Jesús nació en Belén. Bueno, ya lo tenemos ahí. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Quizás digo un poquito diferente, pero es lo mismo. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas, o magos, o astrólogos, y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Mira qué interesante. ¿Dónde está el rey de los judíos? Lo he dicho, bueno, pues el rey de los judíos es Herodes, ¿no? Qué interesante que ellos no llegaron y, oye, que nadie sepa que venimos. No, llegaron ahí a Jerusalén preguntando por el que había nacido, por el que tú y yo conocemos como Jesús de Nazaret. Y le fue dado el nombre de Jesús de Nazaret porque él vivió en Nazaret, pero realmente nació ahí en Belén. Y ahí se cumple la profecía. Y en ese momento de la historia específicamente, el imperio persa, que es donde venían ellos, era de un gran poderío
Y dicen los estudios de ese tiempo que es poco probable que la caravana de Oriente que menciona estuviera formada por solamente 3 hombres. O sea, nosotros en las películas hemos visto, ¿no?, cómo llegan los 3 en un caballo. Bueno, se dice que era ¿qué? Un camello, un caballo y un elefante, ¿no? Tradicionalmente así nos lo han pintado, ¿sí o no? Y que venían y que eran los 3 y venían solos. Fíjate lo que dice ahí. Yo creo, dicen algunos estudiosos de la historia, que seguramente estos organizaron la caravana, ellos 3 organizaron la caravana, pero que eran hombres reconocidos, que no era cualquier persona, que venían 3 locos ahí como que preguntando por un rey. Lo más probable es que tuvieran un gran séquito con ellos, porque así es como se acostumbraba a viajar. Normalmente, si ellos hubieran viajado solos, habrían sido asaltados fácilmente. Cuando la gente viajaba en ese tiempo a una región lejana, siempre lo hacían en séquito. Inclusive a veces, aunque no se conocían, organizaban séquitos, o sea, grupos de personas, y decían: oye, el tal día vamos a viajar de aquí a Madrid todos, ¿quién se quiere? Y se iba acumulando gente para ir todos juntos y protegerse los unos a los otros. Los ladrones, si veían a 100 personas, pues no tan fácil iban a entrar que si veían a 3, ¿no? Entonces, se cree que no venían solamente 3 personas, 3 magos o 3 astrólogos. Lo más probable es que tuvieran un gran séquito cuando vinieron en busca del futuro rey de Israel. Entonces, con este contexto, no era de extrañar que llegue un séquito de persas o de gente extranjera viniendo a buscar a un rey en Jerusalén que había nacido. Entonces la Biblia dice que todo Jerusalén y el mismo Herodes se turbaron. ¿Cómo? ¿Un rey nuevo que ha nacido? Y entonces Herodes viene y les dice, ¿se acuerdan? Vayan, indaguen, y cuando descubran quién es él, vienen y me lo avisan para que yo lo mate. No, bueno, no les dice así, ¿verdad? Pero sabíamos sus intenciones. Y viene y les dice a los escribas judíos, a los estudiosos de la Biblia: ¿qué dice vuestra palabra? Dice que nacería en Belén de Judá y le dan la escritura y todo, pero él no le pone mucha atención y deja que se vayan. El séquito va, adora a Dios, y a esos 3 hombres, dice la palabra, yo creo que eran 3 hombres que conocían bien a Dios, que tenían una relación de intimidad, porque dice la palabra que se les reveló de noche en sueños, y que les dijo: no vuelvan por Jerusalén, vayan por otro lado, porque este hombre quiere matar al niño. Y dice que se fueron por otro lado y no volvieron. Y entonces Herodes, sabemos la historia, se ve burlado, se enoja, manda a matar a todos los niños de 2 años abajo, tratando de apagar lo que Dios estaba haciendo. El diablo siempre ha sido así, ¿no es cierto? El diablo es violento. El diablo, si pudiera, nos mataría a todos nosotros, de verdad te lo digo. Físicamente, no, espiritual, no, bueno, eso lo haría primero, pero después acabaría con nosotros si él pudiera. Porque siempre ha sido violento, siempre ha sido así. Dice la palabra que Jerusalén, toda Jerusalén y el rey Herodes se sintieron turbados y amenazados. Dice Mateo 2:3. Oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué dice? Se turbó, y toda Jerusalén con él. Es decir, no fue algo que vinieron, lo dijeron ahí en secreto, se enteraron 2 o 3 personas y no se supo más. No, dice toda Jerusalén con él. Yo creo que ellos, me imagino, que llegaron al palacio municipal, preguntando, y ahí estaba Herodes, y le preguntaron: oye, ¿quién es el rey que ha nacido? Y ¿cómo? El rey soy yo. No, pero la estrella nos ha mostrado que ha nacido un nuevo rey. Y ahí estaban los medios de comunicación y empezaron a poner todo en las redes sociales y todo, y al rato ya todo Jerusalén sabía que había un nuevo rey que había nacido, y se turbaron. Los partos, o sea, los persas, como se les llama a los persas, los partos,
Era un imperio, como les dije, que nunca había sido conquistado por los romanos anteriormente. Era un imperio poderoso. Hasta ese momento de la historia representaban una amenaza significativa a lo largo del límite oriental del imperio romano, obviamente, que era donde gobernaba Herodes. Herodes era un gobernante romano. Entonces, si yo de repente escucho que vienen unos persas diciendo que ha nacido un rey, que quizás los persas quieran invadirme, ¿no es lo que tú hubieras pensado? O lo que cualquier persona sensata hubiera pensado. Estos todo el tiempo los hemos querido conquistar, pero no hemos podido, nos han puesto un límite y ahora ellos quieren venir a conquistar, porque están viniendo hablando de un tal rey que ha nacido, pero será un rey para ellos, porque no para nosotros. Y cuando dice rey de los judíos, bueno, ni los mismos judíos lo entendían, ¿no? Ellos sabían que había de nacer alguien que vendría y esperaban a un rey. Todos sabemos que esperaban a un rey poderoso, con una espada, un arco, un hombre de 2 metros con 30 centímetros, así súper fuerte, con una armadura, un caballo enorme y con un ejército de él y cortando cabezas de romanos. Eso es lo que ellos imaginaban como Salvador. Cuando ven a Cristo, pero si este quiere que pura paz tengamos, ¿cómo? No nos volvemos a lo mismo. Le dicen sus apóstoles, la gente que estaba con él, los apóstoles: Señor, ¿restaurarás la paz en Israel en este tiempo? O sea, ¿cuándo comienza la revolución? Es lo que le estaban preguntando. Por eso es que hay tanto contexto que tenemos que ir viendo en la Biblia, y es interesante que podamos conocer con más profundidad qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar a través de toda la Escritura. La Escritura es increíble, increíble de verdad. Dice Timoteo 3:16, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Yo he escuchado personas decir: es que lo del Antiguo Testamento ya no. Pues entonces quítalo de tu Biblia, ¿para qué lo quieres, no? Eso cuando te conviene sí que es en el Antiguo Testamento, pero cuando no, no. La Biblia es la Biblia. Es toda una revelación. Tú te das cuenta, el Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento así, mira, apuntan hacia Cristo, todos. Unos más que otros, pero todos apuntan hacia Jesucristo, hacia el Salvador del universo. Por eso, cuando se escribe el Nuevo Testamento, se completa la Biblia. Ya no hay más que decir. Jesús ha nacido, ha venido, y todo lo que tú y yo necesitamos saber está escrito en la palabra. Escudriñemos la palabra. Me gusta y quiero resaltar en este punto que no se trata de 3 personas que vinieron ahí a ver, como que andaban pensando cosas raras y vinieron a ver, ¿no? Ellos, ve en contraste, ellos les fue revelado no siendo judíos y vinieron a adorar y le llamaron rey al que nació y lo adoraron. Y más aún, leímos que le dieron oro, incienso y mirra como presentes. Ahora vamos a ver un poquito eso. Pero en contraste con los judíos que tenían la revelación desde hacía muchos años y Dios no les reveló a ellos. ¿Y te acuerdas lo que dice Jesús? Dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta sus polluelos alrededor de ella para protegerlos y no has querido? Te son enviados profetas y a uno los apedreas y a otros los matas, pero nunca has querido, has sido rebelde. Qué tristeza, ¿no es cierto? A donde estaba el templo, a donde estaba el centro de la religión, por decirlo de una forma, judía, y ellos eran cerrados, eran tan celosos que nada fuera de lo que ellos pensaran tenía cabida. Lo único que hicieron tanto Herodes como los fariseos fue tratar de proteger su imperio. ¿Se acuerdan cuando Jesús vino y les dice uno: ¿qué? Fíjate nada más las palabras. Dice: ¿qué haremos? Porque este hombre hace demasiadas señales. Y si lo dejamos, vendrán los romanos y destruirán nuestro templo. O sea, a mí no me importa si este es el Mesías o no, porque lo estaba diciendo. Este hombre hace muchas señales. Hombre, entonces cree en él.
pero no me importa eso, me importa más mi religión y tener una posición donde la gente pase y te diga, oh, buenos días. Y dice que eso les encantaba. En las plazas, Jesús dice, a ustedes les encanta las salutaciones en las plazas, os paráis en las plazas y que la gente pase y diga, Rabí, buenos días. Y oh, eso es lo que les gustaba, no les importaba otra cosa. Tampoco a Herodes le importaba otra cosa. ¿Qué le importaba a Herodes? Su reino. Su reino. Y obviamente se llenan de ira ambos, tanto los judíos como Herodes, y cada uno a su manera defiende su reino, ¿no? Y mira lo que dice Mateo 27:20. Estamos hablando de cuando Jesús ya había crecido, ya estaba ahí. Dice, pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud de que pidiera la libertad de Barrabás, pero la muerte de Jesús. Y que Jesús fuese muerto. Ellos querían proteger su imperio, ¿sí o no? Y por el otro lado, en Mateo 2:16 tenemos a Herodes, que eso fue en el momento de que Jesús nació. Y dice, al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios del nacimiento. Cada uno, Herodes a su manera, dijo, a este niño me lo cepillo para que no me vaya a quitar el reino, ¿no? A mí o a mis sucesores. Y él creyó que lo podía matar y mandó matar a un montón a todos los niños. Y después los fariseos igual. Bueno, quizás sí sea, alguno de ellos dijo, cuando el Cristo venga, ¿hará más señales que este? ¿Qué me importa? Vamos a matarlo. Porque como yo soy el sumo sacerdote y tú eres mi ayudante y tú el alguacil, nos van a quitar esos puestos. ¿Y de qué vamos a vivir? Pero es el Mesías. ¿Qué me importa? Yo prefiero mi puesto que el Mesías. ¿Cuántas veces nos hemos quedado a la puerta de la entrada de una bendición tan grande y no la podemos tomar? Por nuestro orgullo, porque preferimos poner otras cosas antes que la verdad, porque preferimos nuestra posición. Piensa eso de verdad, porque tú dirás, no, pero yo no he hecho eso. No, pero analiza tu vida. Yo no conozco tu vida, yo analizo la mía porque yo sé lo que hay en la mía. Y a veces le digo, Señor, revélame, porque ni cuenta me doy que hay cosas en mi vida que necesito analizar, que necesito echar afuera de mi vida, no sirven. A veces preferimos una posición que la bendición de Jesucristo. Ellos les pasó eso. Habiendo conocido a Dios, dice Romanos, no le dieron gloria como a Dios, sino que se envanecieron en su necio razonamiento. Y dice, y se llenaron de lascivia unos contra otros. Y creemos, tú dices, no, pero ahí habla del homosexualismo, bueno. Hay un montón de cosas. Y tenemos que cuidarnos como hijos de Dios. Tenemos que ser humildes ante todas las cosas. Saber que no soy yo el rey del universo. Saber que las cosas no giran alrededor mío. Porque la Biblia no es humanista. La Biblia gira alrededor de la persona de Jesucristo. Y a Él tenemos que adorar. Y todo es por Él y para Él. Dice la palabra que todos los imperios y todos los reinos fueron creados, dice, por Él y para Él. Dice, Jesús, no me quitan mi vida. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Nadie me la quita. Les voy a dar oportunidad de que me la quiten. O sea, yo la entrego por una razón, porque quiero dar salvación al universo. Si no, le dijo a Pedro, yo mismo ahora sí haría así y mi Padre me mandaría una legión de ángeles y mira, arrasamos. ¿No? Pero tenemos que empezar a entender. Herodes, a su manera, intentó parar al rey. Y ya hemos mencionado que cuando los magos de Oriente encontraron al niño y a su madre, no dudaron, como les vuelvo a repetir, en contrapartida con los judíos. Los judíos no pudieron adorarle,
Si tú eres el rey de Israel, dínoslo abiertamente. Y les dice, ya se los he dicho. Dice en el libro de Juan, ya os lo he dicho. ¿Por qué no entendéis mis palabras? Porque no hay cabida en vuestro corazón para la verdad, les dice Jesús. O sea, me preguntas algo que ya te respondí, que ya sabes, pero tú quieres, simplemente están ahí los judíos cuando lo juzgan y le dice el sumo sacerdote, ¿eres tú el rey de Israel? Y él no dice nada. ¿No dices nada de esto que te dicen? Y después Jesús mismo dice, él mismo les da una palabra y les dice, yo estoy a la diestra del Padre y veo al Hijo del Hombre sentado. Se rasgan los vestidos, ¿qué más necesidad tenemos? Y ahí ya con eso lo crucifican. Pero no querías que te dijera quién soy yo. Entonces, ¿para qué me preguntas si tú ya tenías determinado qué ibas a hacer? ¿Nunca has hablado con una persona? Yo cuando empezaba a ser cristiano me encantaba discutir con las personas que no eran cristianas. ¿Y sabes qué me doy cuenta? Hay personas, aún hoy cristianos y no cristianos, que cuando tú vas a hablar con ellos, ellos ya tienen una idea. Y lo que quieren es convencerte de que ellos tienen la razón. Ellos no están ahí para abrir su corazón y decir, oye, tienes razón, eso es así de verdad, mira la palabra. No. Y te voy a discutir y te voy a decir, porque la razón la tengo yo. Eso eran los fariseos también. Siempre han existido esas personas. Ellos no querían conocer la verdad, ellos querían probar que ellos tenían la razón a toda costa. ¿Por qué le ofrecieron 3 regalos? Si meditamos profundamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, quizás ellos conocían las profecías antiguas donde hablaba acerca del rey que vendría, que supongo que les fue revelado. Porque fíjate lo que dice, vamos a ir a Números 24:17. Hay un montón de profecías, pero no podía traer tanta palabra porque si no, no nos da tiempo. Pero mira lo que dice, veo algo en el futuro, te la voy a leer de ahí. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Cuando dice ahí estrella de Jacob y se levantará cetro, un cetro era de un rey, ¿sabes eso, no? Mira cómo dice en la versión que tengo yo. Veo algo en el futuro, diviso algo allá muy a lo lejos. Es una estrella que sale de Jacob, un rey que se levanta en Israel. Le aplastará la cabeza a Moab, aplastará a todos los descendientes de Set. En Génesis 3:16 dice la palabra, cuando la serpiente que vio, ¿qué hiciste, papá? Y le dice Dios, de la mujer, de ti me nacerá, y la versión original dice, de ti me nacerá el que le aplastará la cabeza a Satanás. Eso era un simbolismo de decir, le quitará el reino a Satanás, hablando de Jesucristo. Si tú lees Génesis 3:16, y luego aquí dice, un rey que se levantará en Israel, le aplastará la cabeza a Moab, le quitará el reino a Moab. Y eso fue profetizado en el libro de Números, ¿sabes? Hablando de 1400 años antes de que sucediera. Luego, quiere decir que el niño que habían encontrado en pañales era un rey, por eso lo estaban adorando. Y luego tenemos Salmo 110:4, que dice así, vamos a ver cómo dice aquí. Salmo 110:4 dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Quién es el único que ha permanecido como sumo sacerdote para siempre? ¿Quién? Solo Jesús. Porque todos los sumos sacerdotes que hubo o que llegó a haber en su tiempo, pues murieron, ¿no? David era considerado un sacerdote, pero murió. Dice, no permitirás que tu santo, tu ungido, vea corrupción. Y la misma Biblia se responde y dice, ¿que no murió? Les dice Pablo, ¿que no murió David? Todos sabemos que David murió, les dice al pueblo. Pero lo único que no murió fue Jesús. Tú eres sacerdote para siempre.
de la misma clase que Melquisedec. Salmo 110:4, no hay tiempo para explicarles por qué dice esto de Melquisedec, pero lean un poquito para que vean por qué dice de Melquisedec. Melquisedec dice que era un sacerdote, era un rey y sacerdote, que no tenía ni descendencia ni fin. Léanlo para que vean la historia de Melquisedec. Así que este niño era también un sacerdote eterno. Luego vamos a ver en Juan 19:18. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. El niño que estaba naciendo ahí un día sería crucificado para estar en la tumba solamente unas horas. Sabemos que él estuvo solamente unas horas. Eso fue lo establecido por Dios. Por eso es que los magos estaban anunciando que este niño, cuyo nacimiento le había sido anunciado a ellos por esa estrella, estaba destinado no solo a ser rey. Solo a los reyes se les ofrecían presentes, me refiero a oro. Sabes que en ese tiempo la costumbre era que oro solo se le daba a los reyes. Ahora no, ahora el oro se le puede dar a quien sea. Eso significaba, le dieron oro, incienso y mirra. El oro significaba que Jesús, o que el niño que estaba ahí, al que estaban adorando, era rey, con todos los derechos, pero también se convertiría en el sacrificio mesiánico para hacer la reconciliación por la iniquidad. De ahí que le ofrecieran mirra, que simboliza el sufrimiento. La mirra es amarga y eso representaba la mirra. Le dieron oro, incienso y mirra. Y luego eventualmente se convertiría en nuestro sumo sacerdote para siempre. Dice la palabra que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿No dice así la Biblia? Y dice Pablo claramente que Él es sumo sacerdote para siempre, que vive para siempre para interceder por su pueblo. De ahí que ellos le ofrecieron incienso, que representa el incienso que quema el sumo sacerdote para Dios. ¿Sabían que esa era una de las funciones del sumo sacerdote? Entrar al lugar santísimo una vez por año, habiéndose purificado, quemar incienso, rociar la sangre del sacrificio, y tenía que ir puro, tenía que ir limpio. Por lo tanto, el oro reconocería el derecho de Jesús a reinar, por eso le estaban dando oro. El incienso hablaría del incienso que se ofrecería en el tabernáculo celestial, que Jesús está ofreciendo como sumo sacerdote por nuestros pecados. ¿Y sabes cuál es ese incienso? ¿Has leído en Apocalipsis? Las oraciones de los santos. Es el incienso que sube delante de Dios ahora. ¿Has oído eso? Venlo leyendo para que vayas viendo todo eso, ¿no? Y la mirra testificaría que su cuerpo crucificado sería ungido al entrar en la tumba para permanecer ahí solo por un corto tiempo. Y dice Juan 19:39, dice: también Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de perfume, una mezcla entre mirra y aloe. De mirra y de aloes, como 100 libras, 30 kilos. Era un montón, 30 kilos era muchísimo. Todo esto tenía un simbolismo. Y tú te preguntarás, bueno, pero ¿y todo esto que yo aprendí? A ver, le dieron oro, incienso y mirra, representa que era rey, que iba a sufrir y que él era el sumo sacerdote. Por eso le dieron esos tres presentes. Siempre se ha dicho eso, lo sabemos, estudiamos y sabemos que eso representa. Pero, ¿para qué es importante esto para mí? O sea, yo con que sepa eso, ¿qué cambia mi relación con Dios? Y hay muchas cosas, pero yo creo que una de las cosas más importantes es que no debemos ser de un duro corazón. Vemos cómo su propio pueblo lo traiciona. Crucifíquenle, crucifíquenle. Todos los que habían sido sanados por él, después ¿dónde estaban? Gritando que lo crucificaran. Porque no sanó a uno o dos. No. Al fin de cuentas todos lo traicionaron, ¿no? No tengas un corazón duro. Si algo crees tú que está, aunque crees tener la razón, estúdialo.
Estúdialo para que veas que a veces no son las cosas como uno cree. Es como Dios dice, no es como yo diga, es como Dios dice. A veces que no seamos desobedientes, que aprendamos a reconocer los tiempos de Dios. Jesús les dice: hipócritas, bien que saben reconocer cuando va a llover, ¿no? Que las nubes están aborregadas o a reboles, pero no saben reconocer el tiempo de cuando el Mesías ha venido. Dice: si no creen en mí, no crean en mí por quién soy yo, crean por las obras que estoy haciendo, porque estoy haciendo las obras del que me envió. Dar adoración y reconocimiento al único que lo merece. Estos hombres no vinieron adorando a Herodes, que era lo que todo mundo esperaría, ¿no? Dándole pleitesía al político que estaba de turno. Ellos no, ellos vinieron a adorar al único que merece gloria, honra y alabanza. Hoy no le damos pleitesía, hoy no adoramos a las personas, pero ¿qué tal adoramos la televisión, el internet, las modas? Yo sé que tú no, yo hablo de lo mío, yo sé que tú no eres así, pero yo sí soy así. Los coches, un lugar en la iglesia, que digan que yo soy fulano. Cuidado con esas cosas. Cuidado con esas cosas. Dios siempre ha tenido un plan. Y lo afortunado que somos al saber todas estas cosas. Qué increíble, ¿no? Ponte a pensar, qué increíble que tú y yo conocemos esto. Habla con la gente de afuera. Habla con ellos, intenta, alguien decía: no, es que mi vecino es muy buena gente. Háblale de Cristo para que veas que no es tan buena gente. La gente sin Cristo tenemos un privilegio que no nos damos cuenta porque nos acostumbramos a vivir con Cristo, con tantas bendiciones. Es como le decía otro día, creo que fue aquí, no me acuerdo. Tú llegas a tu casa y abres el grifo y sale agua, ¿no? Y estaba viendo un programa ahí de unos misioneros que están en el África, tratando de poner pozos y no encuentran cómo sacar, y agua tienes que caminar no sé cuántos kilómetros para ir a traer. ¿Cuánta puedes traer? Dos cubos de 20 litros con un aguantador en medio quizás. ¿Pensamos en eso? Y tú y yo, si lo dejamos ahí, no, que no se tire, ay, no importa, hay mucha, porque estamos acostumbrados a tenerlo. Así es el Espíritu Santo. Ay, oro, Dios nos da bendición. Oye, estás muy bendecido. Pues lo normal. No, lo normal nada, es lo que Dios te ha dado. Cada cosa que hay en tu vida, cada momento, cada pensamiento. Aún le digo: Señor, no me dejes ni siquiera pensar cosas que te ofenden. No es así de fácil, pero así es como deberíamos de vivir. Y yo te pregunto a ti esta mañana, ahí estaban ellos, ahí estaban los judíos en contrapartida, unos adorando al rey que había nacido y otros queriéndolo matar. ¿Dónde estamos? Ah, hermano, pues qué pregunta tan necia. Claro que yo estoy del lado de los que quieren que viva Jesús. Con tu vida, el que me ama, dice Jesús, guarda mis mandamientos. No me digas que me amas, obedéceme. Y yo el primero, le decía a mi esposa ayer sentados, le digo: yo el primerito, si estuviera en la fila de pecadores, quizá yo sea el primerito de adelante. Porque seguimos siendo tan imperfectos, ¿no es cierto? Pero tenemos que ir cada vez a más. Arrepentirnos, pedir perdón, reconocer y ser humildes. Esa es la perfección que Dios quiere en nosotros. Reconocer que sin Él no servimos para nada. Mediten en esto, la palabra que hablamos aquí cada domingo. No importa quién la dé, es el Espíritu Santo quien te trae la palabra. Esto que hemos leído ahí no es mi palabra, es la palabra de Dios. Yo he escuchado gente que dice: a mí Dios no me ha hablado. ¿No te habló Dios hoy? Bueno, no sé, quizás no, pero fue claro Dios hablándonos. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Vamos a orar, ¿te parece bien? No te distraigas y cierra tus ojos, por favor. Piensa solamente en las bendiciones que tienes en tu vida, en cuánto te ha dado Dios, en cuánto es digno Él para que tú le adores. Piensa en cuántas bendiciones tienes, en la salud que tienes, en el hogar, lo que te decía, en el agua, los alimentos. Simplemente tener una vida hoy para poder estar en este lugar y saber
Eso es lo de menos, porque saber que en la eternidad vas a pasar la eternidad con Él, eso es nuestro mayor regalo. Aunque tuviéramos una vida de miseria aquí en la tierra, el saber que vamos a la presencia de Cristo en el futuro debe de ser nuestro mayor regalo. Señor, no venimos a ti como una mera costumbre o como hablando palabras que ya se han dicho. Queremos abrir nuestro corazón hoy delante de ti como iglesia, papito. Queremos, Señor, presentarnos delante de ti como una ofrenda de olor fragante. Ayúdanos, como decía aquel hombre: Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, hazme digno de ti, porque no soy digno, Señor. Solo a través de tu muerte es como yo puedo acercarme a ti. Cambia aún mis pensamientos. Hazme humilde, porque es una lucha contra mi propio cuerpo, contra mi propio pensamiento. Yo te pido, Padre, que este puñado, esta iglesia que está aquí, nadie salga igual, que hoy que los capacite, Señor, para darse cuenta cómo te necesitamos, cómo debemos aprender de lo que tu palabra dice para poder agradarte, Señor. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.